¿Ya están listos en Efesios? Bueno, Efesios capítulo 4. ¿Ok? Ahí vamos a estar estudiando. Pero antes de entrar, probablemente alguna vez nos han preguntado o nosotros nos hemos preguntado qué pasaría si tuviera la posibilidad de viajar al pasado. ¿Alguien ha pensado eso? ¿No? Si pudiera ser, si tuviera aquí los voy a balconear, un DeLorean DMS-12 modelo 81, ya saben cuál es, ¿no? Ya se balconearon los que... ¿Qué pasaría, no? ¿Y qué cambios podrías hacer en tu vida si tuvieras esa posibilidad de viajar al pasado? Algunos dicen, no, hombre, no sabes, ¿no? Platicando esto con el pastor Raúl, él me decía, platicamos al respecto, ¿no? De esto y me decía, el asunto es que tú ahorita piensas que harías muchos cambios, porque ya tuviste esas experiencias, ya viste qué es lo que no debes hacer, o has aprendido al transcurso de los años, entonces ahorita tienes una forma de pensar distinta que te haría tomar decisiones diferentes, ¿sí o no? En ese momento, hace 20, 30 años, no tenías esa experiencia, por eso tomaste las decisiones que tomaste, ¿no? O sea, la cosa sería viajar con esa experiencia y sabiduría que pudieras tener en este momento, esa lucidez que tienes en este momento. Entonces, eh, la realidad, hermanos, es que hay cosas que no podemos cambiar del pasado. O sea, lo hecho está, ¿sí o no? Puede ser que de algunas cosas digamos, gracias a Dios que tomé esa ruta, ¿no? Gracias a Dios que conocí a esta persona, pero también no debía haber caminado por ahí. Debí haber hecho caso a mis papás, tantas cosas, ¿no? En las cuales podemos meditar y decir, bueno, Señor, pues, pues ya lo hice, ¿no? Entonces no podemos cambiarlo, pero sí son valiosos porque nos sirven de experiencia. ¿Sí? Es sabiduría que se va acumulando. Eh, Ahora, fíjense, aunque no podemos viajar al pasado, hermanos, y cambiar cosas, nuestros hijos y otras personas que nos siguen, ellos pueden tomar parte de nuestra experiencia, de las cosas que nosotros hemos vivido, que quisiéramos no haber hecho. Pero ellos tienen la oportunidad de decir, de tú hablar con ellos, ¿sabes qué? Mira, no vayas por este camino, no te conviene, te lo digo por experiencia, ¿no? Haz caso en esto. Proverbio está lleno de eso hacia los hijos, ¿no? Obedece a tu padre, obedece a tu madre, hónralos. Y harían bien los hijos en seguir ese consejo. Es una forma de vivir y de tomar de la experiencia y de la sabiduría que los papás han acumulado. ¿Sí me explico? Entonces, eso ayuda también fíjense, a nuevos creyentes en la congregación. Tú como creyente de 25, 30 años, puedes ayudar a otros, ¿no? A decir, mira, no titubees, ponte a estudiar, compra libros, estúdiale. Yo me tomé 15 años en decidirme en comprarme un diccionario bíblico, ¿no? Y ahorita, quisiera haber aprovechado más el tiempo, podría haber terminado un seminario bíblico. Entonces tú puedes ayudarle, ¿sabes qué? No, aparta tiempo, dile que no a cosas. Entonces también nuevos creyentes pueden tomar partida y pueden ser beneficiados de cosas que nosotros no hicimos. Es una forma de volver a ese pasado en el que quisiéramos haber cambiado cosas, pero como no podemos ayudar a otros. ¿Ok? Entonces, antes que el Señor nos salvara, la realidad es que andábamos en la vanidad de nuestra mente, por eso no podíamos tomar buenas decisiones. Teníamos el corazón endurecido. No teníamos la claridad que tenemos hoy, ¿no? En el cual puedes discernir entre el bien y el mal. Antes no podías discernirlo. Pensabas que estaba bien lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, así vivíamos. El tema, hermanos, es que aunque hayamos sido salvados, a veces vivimos con un corazón endurecido. A veces vivimos atorados en cosas, ¿no? En conductas, escucha, que corresponden al viejo hombre. Ahorita vamos a adentrarnos en este asunto. Aún como creyentes hemos sido salvados, hemos sido iluminados, pero podemos seguir atorados en asuntos del viejo hombre, ¿no? O sea,
¿Cómo es que puede ser eso, no? Y yo quiero esta tarde, hermanos, darle continuidad a la pregunta que Rocío nos hizo el domingo pasado. No sé si se acuerdan al final de la enseñanza. Yo sé que había un olor ahí a comida y ya como que estamos distraídos, ¿no? Pero hizo una pregunta y que es trascendente para usted y para la vida de la iglesia. Y la pregunta es, no sé si usted recuerda, pero yo escuché la enseñanza y la anoté, ¿no? Tal y como, así que literal, ¿no? La pregunta es esta. Dice, ¿qué palabra usaría usted para describir cuál fue su proceder en lo concerniente a cuidar la unidad entre los hermanos? Y la pregunta la extendió a estos últimos 4 o 5 años que hemos estado como congregación, después de que ellos salieron, ¿cómo usted ha contribuido? ¿Sí? ¿Qué palabra usaría para describir cómo usted se ha conducido en cuanto a la unidad entre los hermanos? Y la pregunta la dejó en el aire para que nosotros meditáramos y puso unas opciones, ¿no? Si usted ha estado con orgullo, si usted se ha ensimismado, si usted ha contribuido, ¿no?, a la unidad. Y quedó ahí en el aire. Y fíjense, hermanos, aunque es una pregunta que hizo ella, yo considero que esta pregunta es algo que Dios tiene en su corazón para nosotros. Necesitamos ajustar cosas en el corazón como congregación. Definitivamente, ¿no? Hemos pasado por circunstancias difíciles, desde la partida de quienes consideramos, ¿no? Yo considero mis mentores, que fue complicado, la circunstancia que acabamos de pasar en enero, el cambio de local, el hecho de llegar y no tener paredes, y son circunstancias, ¿no? Y el asunto es que nuestro corazón ha sido probado todo este tiempo. Y la pregunta a eso es, ¿aprobamos o reprobamos? Lo que usted ha hecho todo este tiempo ha sido en beneficio de la congregación, es decir, ¿sería algo digno de imitar? Tú le podrías decir a un hermano, mira, haz como yo hice, imítame, ¿no? Como imito a Cristo. ¿Podríamos decirle eso a nuestro proceder? O en algunos casos hemos contribuido a dividir. Esa es la pregunta, ¿no?, en el contexto de iglesia. Entonces, no le voy a decir que me conteste cada uno, ¿verdad? Es seguir meditando en eso, profundizar en dónde estamos parados, en el hecho de si fuimos probados y reprobamos, ¿qué sigue? O sea, ¿qué le sigue a eso? O sea, ya pues vamos a tener que ir a extraordinario, ¿no? Algunos saben de eso. ¿Quiénes saben de extraordinarios? Yo no, pues yo que sentaba, hermano, ¿no? Ni modo. Pero de esto vamos a tratar hoy, vamos a extenderlo, vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. Y miren, puede sonar supersticioso, no lo es, se lo aclaro de una vez. Puede sonar triunfalista, y no lo es solamente un pretexto, lo que le voy a decir. Tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo, hermanos, como iglesia. Hay un local nuevo, somos los mismos, ¿no? Algunos hemos compartido durante muchos años, pero es un buen pretexto para meditar en lo que hablaba hace un momento, decir, bueno, reprobé, hermano, pero ¿qué hago, no? Pues me arrepiento y quiero darle adelante, ¿no? Quiero cambiar esa actitud, quiero ser diferente. Bueno, aprovechemos esta oportunidad para darle un nuevo comienzo a esto, ¿sí? Para cambiar actitudes, como les decía, cuestiones que corresponden al viejo hombre, no al hombre nuevo, el que se va renovando, el que va hacia la imagen de Cristo. Esas no son actitudes de ese hombre, son de la antigua naturaleza, ¿no? Ahora, el tema, hermanos, ¿no?, centrándolo, es no estar fríos como congregación, ni siquiera tibios. No hacer como hicieron los de la tribu de Rubén, ahí en Jueces 5, donde dice que mientras estaban los cacerolazos y los garrotazos, dice ahí, el Señor le recrimina, ¿por qué te sentaste entre los rediles escuchando los toques de flauta para los rebaños? O sea, no, pues sí, oye, pues sí se ve mal ahí el asunto, ¿no? Pero no te moviste.
quedaste tibio, ¿no? Quedaste frío. Dice la Escritura que solamente en ellos no hubo determinación en accionar en algo, solo hubo resoluciones de corazón. No, pues sí está mal eso, ¿no? Pero no hicieron nada por ayudar a sus hermanos y el Señor se lo recrimina aquí. Entonces no tomemos esa actitud de los de Rubén. ¿Ok? Bueno, vamos a desarrollar, como les decía, aprovechemos esta oportunidad. Miren, yo sé que para algunos puede decir, hermano, todos los días son iguales para mí, ¿no? No hace diferencia entre Navidad, a fin de año, año nuevo, la renta sigue, ¿no? Pero bueno, puede ser un pretexto, como les decía, ¿no? Para decir, ok, hago un alto, considero mi conducta hasta aquí y doy un paso, me comprometo con el Señor para tener un nuevo comienzo con Él en cuanto a la unidad de la iglesia. Habrá cuestiones que usted tenga que resolver personalmente con el Señor, pero esta enseñanza se trata de esto. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a orar. ¿Qué les parece antes de entrar a la Escritura? Padre, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de estar reunidos, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra nuevamente. Señor, es tu promesa que estarías con nosotros y tú lo has cumplido fielmente. Nosotros somos los que fallamos, los que somos infieles, pero tú permaneces fiel, Señor. Gracias, te pido que tú nos hables esta tarde conforme a tu palabra y a lo que tú quieres enseñarnos. Muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, ahora sí, Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Al cabo que ya no tenemos la presión de que en el hotel, ¿no? Tenemos que salir rápido. Así que, capítulo 4, desde el versículo 1, es importante poder considerar el contexto completo. Dice así la palabra: Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús.
que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente final y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Bueno, hoy vamos a estudiar nada más los versículos del 17 al 24, ¿ok? Y ¿listos? Vamos ahí, al 17. Y miren, dice el apóstol aquí en el versículo 17, esto digo, y pudiera hasta este punto observarse como que una opinión personal, ¿no? del apóstol. Esto digo yo, ¿no? Es lo que es en primera persona. Pero luego dice, y afirmo juntamente con el Señor. Es decir, no solo es una observación personal que está haciendo el apóstol Pablo, que en sí es una palabra inspirada, sino que al decir afirmo juntamente con el Señor, la frase tiene un sentido de que Dios mismo está autentificando lo que el apóstol Pablo va a decir. Es decir, el Señor y yo estamos de acuerdo en lo que les voy a decir. Es decir, les traigo un recado, ¿no? Y yo soy testigo y juntamente con el Señor decimos esto, ¿no? ¿Qué es lo que les va a enseñar? Dice que ya no andéis como andan también los gentiles, ¿no? Ahora, la cuestión, hermanos, es que nosotros si consideramos los versículos del 17 al 19, pudiéramos tomarlos como unos versículos para evangelizar, ¿no? O sea, si usted los lee, decir, bueno, habla acerca de la vida de un pecador, de cómo se conduce y la necesidad que tiene de Dios. La cuestión es que Pablo le está hablando a los efesios. Pablo le está hablando a creyentes. O sea, y vean, les dice, ya no anden, ¿no? Es un imperativo. Pudiera parafrasearse como, ya no vivan así, ya no se conduzcan así, ¿sí? Ya no se comporten de esta manera. También esta misma palabra en el griego se utilizó en Marcos 7:5, no vaya ya, se lo leo rápido. Los fariseos reclamaron al Señor en el asunto de por qué no se lavan las manos, ¿recuerdan? O sea, porque tus discípulos no andan conforme a las tradiciones que tenemos, ¿no? Esa misma palabra es, ¿por qué no viven conforme a las tradiciones? ¿Por qué tus discípulos se creen mejores? ¿Por qué no andan o viven conforme a estas tradiciones? Es esa misma palabra que se usa en varios lugares de las Escrituras para referirse a la conducta del hombre, ¿no? Entonces vean, el apóstol Pablo está exhortando a los efesios porque andaban así, hermano, ¿no? O sea, ahorita vamos a desarrollarlo más. La cuestión es, ¿un cristiano puede andar en una conducta como de un gentil? ¿Puede comportarse así? ¿Cómo dice que andan los gentiles? Dice, en la vanidad de su mente, ¿no? Ahora, esto es una forma de decir la manera en que tu mente gobierna, la forma en la que vives, ¿no? O sea, ¿cómo viven los gentiles? Lo que está enseñando es que ellos viven, cuando habla acerca de vanidad, viven de una manera vana, viven de una manera inútil, vacía. Fíjense, tiene un sentido también de una vida de locura. Ahora, esto en el sentido de la moral en general. Y bueno, no tenemos que indagar mucho. Es cuestión de que veas el internet, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve en, por ejemplo, cómo tan fácilmente se pueden burlar del cristianismo, ¿no? Desde un punto de vista de la diversidad? Se burlan y escuché a alguien que dijo, ¿no? Son inteligentes porque no se burlan así de los de Mahoma, ¿no? No hacen bromas porque saben que cuando hagan eso les va a caer una mochila, ¿no? Ahí, una bomba puede ser, pero habla de esa forma, ¿no? Que los gentiles, que el pecador vive de esa manera. Ahí en 2 de Pedro también tiene esta misma palabra que habla, dice que estas personas, hablando con arrogancia y vanidad, ¿no? Es decir, de una manera necia de vivir. El asunto, hermanos, es que ¿cómo es posible que, o sea, vean todo lo que les estaba diciendo? Por eso leí desde el versículo 1, ¿no? El Señor les ha dado dones y guarden el vínculo de la paz, y como que los asesinos les puso los animó, ¿no?
No, sí, sí, sí. Y luego, pero no anden como viven los gentiles. ¿No? Lo que está diciendo en el versículo 1, yo he sido testigo y el Señor también, de que caminan así, ¿no? En la vanidad de su mente como los gentiles. Ahora va a explicar a partir del versículo 18 cómo es que es esta forma de vivir, ¿no? Dice, versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, dice, por la dureza de su corazón, ¿no? Ahora, esta palabra entenebrecidos se usa ahí en Apocalipsis 16. Vaya por allá, acompáñenme. Traigo varios textos, pero no vamos a ir a todos por cuestión del tiempo. Pero es para darle el grado de importancia que tiene esta palabra. Es cuando se derrama la quinta copa. Apocalipsis 16:10, por favor. ¿Listos? Dice así, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó en tinieblas. Es esa misma palabra, entenebrecido, oscurecido, ¿no? Dice, quedó en tinieblas y todos se mordían la lengua de dolor. O sea, una oscuridad donde, no sé si cuando se va la luz en la noche, ¿no? Que le pegas al mueble con el dedo chiquito, que no ves nada. O sea, ese sentido que tiene la palabra, y ahí en Efesios, ¿no? Dice, entenebrecidos en su entendimiento está completamente oscuro, ¿no? Completamente oscuro en la mente. Ahora, el asunto es que entebrecimiento, ¿no? O oscuridad de la mente lleva al hecho de no poder percibir y comprender las cosas que Dios enseña. O sea, no solo que, pues claro que ven, ¿no? Todos vemos, ¿no? Las personas en la calle van ahí manejando y ven, y no te ven, no ven los semáforos en rojo, esa es la cosa, ¿no? Que sí ven, pero el caso es que no pueden ver lo que Dios manda, no pueden ver lo que Dios dice, no pueden obedecer su palabra porque está ese oscurecimiento, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que estaban viviendo. Luego dice excluidos de la vida de Dios, es decir, separados de la vida de Dios, hechos extraños o hechos extranjeros. En Colosenses 1:21 habla de ser extraños y enemigos de Dios. Y ponen nada más un panorama, ¿no? De qué es lo que el apóstol Pablo les estaba explicando, cómo es que estaban viviendo y cómo viene la exhortación, ¿no? También dice ahí el versículo 18, dice, por causa de la ignorancia. Y este punto es importante, hermanos, porque en la Escritura encontramos al menos 3 tipos de ignorancia. La primera es una ignorancia por la que se genera por carecer de información. ¿Ok? O sea, yo no sabía, ¿no? O sea, no sabía que existía una Biblia. O sea, no sabía que existía un Dios. O sea, por eso, pues vivo como vivo, no sabía que existía un Dios, ¿no? Entonces, se llama ignorancia factual, o sea, de los hechos, no tenía los hechos, ¿no? También hay otro tipo de ignorancia, que es aquella de la que carece de intención. Ahí en Levítico habla de pecados de ignorancia. Podría ser que alguien había matado a otro sin intención de hacerlo, por un accidente. Aún el familiar del que habían matado tenía el derecho de darle cuello. Entonces Dios había provisto un lugar de refugio para que fueran estos que habían cometido un homicidio sin la intención y pudieran estar ahí resguardados. Ahí no podían entrar y vengarse, ¿no? Entonces, pues es un tipo de ignorancia sin la intención de hacer, ¿no? Pueden ser pecados de ignorancia. ¿Ok? Y hay una tercera ignorancia, que es de la que habla este texto, que es la que carece de discernimiento espiritual para ver o captar la revelación de Dios. ¿Ok? Está aquí, ¿recuerdan Romanos 1? Dice, ¿no? Que el Señor, por medio de las cosas creadas, se reveló al hombre, pero Él decidió, no queremos, no me interesa, ¿no? Entonces, si hay una revelación de Dios en la creación, es lo que enseña Romanos, los primeros 3 capítulos,
pero no hay un discernimiento espiritual para ver y captarla. Pero está la información ahí. Ahora, de las primeras dos tipos de ignorancia, el hombre, hermanos, puede reducir su culpa. ¿Por qué? Porque no tenía toda la información, porque no sabía, o porque lo hice sin intención de hacerlo. Pero cuando está la revelación de Dios y está ahí presente y está enfrente de ti y tú entonces como que no ves, estás ignorando voluntariamente, eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, esa tercera ignorancia lleva la culpa en sí misma. Es un no querer, ¿no? Es una supresión voluntaria de la verdad de Dios. Para los que notan Romanos 1:18 y Romanos 1:28, ¿no? Ahora, esta ignorancia, hermanos, no es inevitable. Es decir, no, es que yo lo hice sin saberlo, ¿no? No es inevitable. Juan 9:41 pone ahí un candado, ¿no? Porque el Señor Jesús dice, le leo la primera parte del versículo, dice, Jesús les dijo, si fueras ciegos, no tendrías pecado, pero por cuanto ven, ¿no? Entonces, esa es ignorancia, ¿no? Si no tuvieras la información, pues, estuvieras libre, pero ves y entiendes, ¿no? No estás libre. Entonces, eso la hace condenable, esa ignorancia, ¿ok? Es esto en lo que andan los gentiles, ¿no? De los que habla aquí el capítulo. Ahora, un diccionario de teología, hermanos, dice así, dice la dureza, refiriéndose a la dureza del corazón, esta última parte del verso, ¿no? Que dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos, y luego dice al final, por la dureza de su corazón. Y ese es el asunto que vamos a tratar, ¿no? En la enseñanza, la dureza del corazón. Un diccionario lo define así, dice, dureza de corazón es el rechazo y obstinación espiritual hacia Dios y la verdad. Y es también, escucha esto, es también la crueldad insensible hacia las personas, resultante de los efectos acumulados de resistir la luz, es decir, de resistir a Dios, ¿no? Entonces, para los pecadores, ¿no? En los que está obrando el Espíritu Santo, miren, hermanos, les voy a decir una cosa, aquí muchos de nuestros hijos no son creyentes. Es decir, si no son creyentes, pues no, son pecadores, ¿no? Y vez tras vez, enseñanza tras enseñanza, en el salón de clases, desde la predicación, es el Espíritu Santo trayendo la palabra y golpeando su corazón, golpeando el corazón, ¿no? Hablándoles a la mente, enseñándoles, aquí estoy, conóceme, ven, a su edad, ¿no? Todas las enseñanzas para los niños se bajan a un plano que ellos puedan entenderlo, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo obrando en ellos. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo lo haga, hermanos, es un riesgo para ellos, ¿no? Porque si ellos no han considerado y han venido a los pies del Señor, están acumulando, ¿no? Dice ahí en Romanos 2:5, dice, mas por la causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, cada vez que se presenta la palabra, cada vez que te expones y tú no das el paso de obediencia, ¿no? Dices, Señor, tienes razón, soy un pecador, necesito arrepentirme, estás acumulando ira para el día de la ira, ¿no? Entonces nuestros hijos están expuestos a eso y es un riesgo, ¿no? Porque hay un juicio para eso. Entonces, una vez, hermanos, que somos expuestos al Evangelio, solo hay dos respuestas. ¿Cuáles son? ¿Aceptas o rechazas? ¿Sí? Resistes, ¿no? Ahí en Hechos 19, del 8 al 9, vayamos para allá, por favor. Hechos 19. Un ejemplo de esto, ¿no? Hechos 19, versículo 8 y 9. Justamente a los creyentes de Éfeso. ¿Listos? Dice, Pablo entró en la sinagoga, dice, y por 3 meses, fíjense, por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. O sea, predicándoles 3 meses, ¿no? Cada reunión en la sinagoga, el reino de Dios, el reino de Dios. Dice 9, pero cuando algunos se endurecieron
y se volvieron desobedientes, dice, hablando mal del camino. Dice, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y se discutía diariamente en la escuela de Tirano, ¿no? Pero vean esto, dice, ellos, dice, algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes. Es decir, de tanto estar rechazando el mensaje, la persona llega a endurecerse y luego se vuelve desobediente. ¿Ven cómo está ahí? Entonces, ahorita vamos a ir ahí a Hebreos, ¿no? Entonces, la resistencia, hermanos, una resistencia interna, constante. Estoy hablando ahorita acerca del mensaje de salvación, pero ¿cuántas instrucciones recibimos a lo largo de tantos años? ¿No? De dirígete así como esposo, dirígete de esta manera, como esposa, dirígete de esta manera, y a veces estamos rechazando, a veces no quiero, ahorita no, después, ahorita estoy ocupado, y ese rechazo constante nos lleva a esto, a una dureza de corazón, y esa, hermanos, es la parte medular del mensaje, ¿no? Ese es el punto del mensaje que vamos a tratar, y aquí lanzo una pregunta para que usted la medite. ¿Puede haber una reversión a la dureza de corazón de un creyente? ¿Recuerdan cuando Ezequiel nos habla de que el Señor quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne? Bueno, en ese contexto, ¿puede haber regresar a un corazón duro? No estoy hablando de perder la salvación o algo semejante, pero cuando nacimos de nuevo, cuando te hablaron del mensaje de salvación y sí, yo quiero, y sí, amén, yo soy un pecador, pero gracias, Señor, que moriste por mí en la cruz, y hermano, ¿qué hago, no? No, pues vente a limpiar los baños. Sí, yo los voy a limpiar, y estabas ahí, todo eso, pero después de estar rechazando el mensaje, no, es que ya no me gusta cómo predica el hermano, ¿no? No, me regañan en el parking cada vez que yo me estacionara así, pero los sugieres me regañan, ¿no? Entonces, estar rechazando instrucciones vez tras vez, lo que yo entiendo del texto y la exhortación del apóstol Pablo es que ellos estaban volviendo a eso. Su corazón se estaba endureciendo a causa de rechazar todo lo que les había dicho en los primeros versículos, de no vivir en unidad, ¿no? Les hablaba acerca de la unidad y ahora viene esta exhortación, ¿no? Pero están caminando como los gentiles, ya no anden así. Es el mensaje. Entonces, ¿podría haber una reversión a la dureza del corazón? ¿Usted qué cree? Vamos a Hebreos 3, por favor. Ya no veo. Hebreos capítulo 3, versículo 4. ¿Listos? Versículo 4 y vamos a leer hasta el 13. Dice así: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Dice, lea aquí con atención, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Es una referencia al Salmo 95. Si ustedes oyen hoy su voz, dice, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 12, tengan cuidado. Escuchen esto, hermanos, tómelo para usted. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado.
Vea, aquí hay una cosa, ¿no? Es que en un sentido, alguien que se dice ser cristiano, que se puede estar congregando, puede vivir, como dice aquí, ¿no? Con un corazón endurecido, es decir, nunca ha creído. Pero por otro lado, cuando habla acerca del Salmo 95, a quienes le está hablando son a sus elegidos, ¿no? Al pueblo de Israel, ahí a los que sacó de la tierra de Egipto. O sea, gente a los que él había sacado, a los que él amaba. Dice que ellos endurecieron su corazón. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado de no endurecer el corazón. Es decir, es algo que tenemos que cuidar. ¿Ok? Luego, una forma de hacerlo y la exhortación que nos da aquí es a causa del pecado. Del pecado y de una vida de un rechazo a una vida de santidad. Es decir, si tú coqueteas con el pecado, dices no pasa nada, tranquilo, ¿no? Ya estoy adulto, me puedo permitir ciertas cosas, pero al mismo tiempo no estás buscando de las disciplinas espirituales, no estás buscando de la santidad. Número uno, tu corazón se va a endurecer. Y vean los resultados, ¿no? Vean los resultados. Un corazón en el 12 duro de incredulidad, ¿no? Y lo habla acerca el 13 de cuidar a otros. Entonces, hermanos, es peligroso, es riesgoso, ¿no? O sea, la verdad es que la carne está ahí, ¿no? Pero a veces decimos que somos una familia y lo usamos nada más como cliché. ¿No? Decía un hermano ahí en el chat, ¿no? Que en uno de los devocionales, ¿no? Porque el devocional habla acerca de cuando te tropiezas, ¿no? Y estás ahí y otros te ayudan. Y decía que feo es que hayas estado en un pecado, ¿no? No sé cómo lo dijo, y que estés solo, ¿no? Cuando la exhortación de Hebreos es, ustedes otros, acérquense, ¿no? Ayúdenlo. Dice, exhórtense unos a otros. Dice, mientras todavía se dice hoy. Entonces, ciertamente muchos de nosotros podemos estar expuestos a cosas que nos van endureciendo, pero otros debemos estar ahí, pues para echar la mano. Hermanos, para eso es ese cafecito que está ahí al final de la reunión. No nomás para comerlo así con panecito, no es para aprovechar el tiempo para hablar. O sea, necesitamos darle la seriedad a este asunto, ¿no? Puede ser que, ay, es que no sé cómo hacerle. Pues búscala, ¿no? Hablamos hace un tiempo de ser intencionales en cosas. O sea, incluso, ay, nada más tengo un queso fresco ahí y tortillas de harina, pues voy a invitar a un hermano a la casa a cenar, ¿no? Si tiene eso y me invita, yo estoy bien, ¿no? Yo llevo el café. Pero ser intencionales para, ¿cómo vamos a conocer en qué cosas podemos estar débiles, en qué cosas podemos estar o necesitamos ser fortalecidos? Si pasamos 2 horas y de esas 2 horas, ¿cuántas les gustan que tenemos relación? Bien poquita. A la hora que decimos nos saludamos unos a otros, ¿no? Y a veces es todo. Entonces, necesitamos ser intencionales para poder ubicar, porque puede ser que alguien, hermanos, en ese conversar, confía en ti, te dice, ayúdame. Todos somos de carne aquí, ¿no? Nadie somos supermanes, ni somos héroes. Todos necesitamos de los demás, ¿no? Entonces, si no hemos andado en esto, como les decía al principio, pues seamos intencionales en hacerlo, ¿no? Miren, esto va a ser un testimonio hasta para nuestra familia, ¿no? Bueno, continuamos. Las dosis, hermanos, las dosis de dopamina cristiana no garantizan que tengamos ese fervor. ¿Qué es dopamina cristiana? ¿Que fuiste a un concierto? ¿Que fuimos a una conferencia y ya no, ya me la sé toda? No sé, que te dieron una palabra, cosas que de momento te dan ánimo, pero ¿qué pasa con la dopamina? Sí es momentáneo, ¿no? Es una satisfacción y me siento bien momentáneamente, pero tienes que, los que consumen drogas, pues por eso caen en adicción, porque cada vez
y otra vez, y necesito más, y que sea más fuerte y que la experiencia sea más placentera cada vez, ¿no? Entonces, esas dosis de dopamina cristiana no ayudan, hermanos. Se desvanecen pronto. Desvanece nuestra confianza pronto. ¿Cuál es la respuesta? No hay trucos para esto. Como les decía la vez pasada, no vamos a inventar el agua tibia, ¿no? Eso ya lo inventaron, el agua tibia. ¿Cómo es que hacemos para caminar en esto? Ahí en Hebreos 12:1, si está en Hebreos, ahí vaya al capítulo 12, y ahí está la respuesta. Hebreos 12:1. Yo no sé ustedes, pero yo ya no veo. ¿O soy yo? Ya no veo. Hebreos 12:1. ¿Listos? Dice así: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado, dice, que tan fácilmente nos envuelve. Y luego, aquí viene la respuesta, hermanos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hay trucos, es caminar con paciencia. Podría traducirse como progresemos en nuestra vida como creyentes, como iglesia, con paciencia, con perseverancia. Ok, intenté establecer, ¿no?, con alguien una relación, pero pues no sé si como que le caí mal, no sé. No, voy a ir otra vez, ¿no? Voy a perseverar. Eso es lo que enseña, no hay otra forma, hermanos. ¿Ok? Puede ser que a alguien, Dios le dé la gracia y le caiga bien a todos, ¿no? Pero vemos otros de que, ¿por qué tienes esa cara de enojado? Pues no estoy enojado, así tengo la cara, ¿no? No estoy enojado. Y no estoy enojado, de verdad, pero debemos de perseverar, ¿no?, en tener esa relación. Y en la primera tal vez no va a funcionar, ¿no? Lo invité y me dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para esas pláticas, yo a esa hora estoy llorando, ¿no? Sale lo piadoso. No, continúe. Necesitamos caminar en esto, ¿no?, en unidad, en estar pendientes unos con otros. Continuamos. Versículo 19 de Efesios, vaya para allá por favor. Versículo 19 dice, y ellos llegando a ser insensibles, todavía está describiendo la vida de aquellos que han endurecido su corazón, que viven en ignorancia. Dice, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, dice, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Un corazón endurecido, fíjese hermano, un corazón endurecido trae resultados catastróficos para la vida. También esta palabra que está ahí como insensibles, también se traduce como sinvergüenzas. Después de estar y no resolver en el corazón cosas, de seguir en esa dureza, dice que se vuelven sinvergüenzas, ¿no? Dice también, cuando habla acerca de sensualidad, habla de un libertinaje sexual. Entonces ya no hay límites, entonces ya no me importa, ¿no? Ahora, la cuestión es que un creyente puede caer en eso. O sea, ese es el asunto aquí, ¿no? No es si fulano de allá afuera, mira cómo vive el vecino, ¿no? Las fiestas que tiene todas ahí las noches y no deja dormir, ¿no? Pues así le gusta vivir, pero el asunto es que habla de un creyente que si se mantiene ahí, va a caer en esto. Entonces, versículo 20, y aquí empezamos a ir hacia las conclusiones. Versículo 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. O sea, ustedes están, me imagino que no es a todos los de Éfeso, que es algunos que estaban viviendo de esta manera. Dice, pero ustedes no han aprendido así de Cristo, no se les enseñó esto. Esta manera no es digna de un creyente. A ustedes no se les enseñó, ustedes no han adquirido ese conocimiento de Cristo, ¿no? Ahora, ese conocimiento no es el conocimiento que nosotros enseñamos, ¿no?, como pastores, ¿no?, que es por lo que yo te enseño, sino es por la revelación de Cristo en la Escritura.
O sea, eso es el ancla, como hablamos hace unas enseñanzas, esta es nuestra ancla, hermanos. Es nuestra ancla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender de cómo vivir según lo que Cristo nos ha enseñado, ¿no? Es lo que habla aquí el texto. Y luego 21, dice, si en verdad lo oísteis. Y la expresión ahí, oísteis, tiene el sentido de escuchar para obedecer. Es decir, puede ser que algunos escuchen, pero pues nada más le entró por un oído y le salió por acá, ¿no? Pero si tú escuchaste para obedecer y has sido enseñado en él, como dice aquí, dice conforme a la verdad que hay en Jesús, es decir, acerca de la salvación y de lo que compone todo el mensaje de Dios. O sea, tú has sido expuesto a esto, aquí se te ha exhortado a caminar de esta manera. ¿Por qué caminan así? ¿Por qué andan así? ¿No? Entonces está poniendo ahí el canon de cómo se debería de andar. ¿Ok? Entonces, Primera Juan 5:20 hace un resumen de estos dos versículos de esta manera. Se los leo. Primera Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ese entendimiento del que habla aquí, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Nosotros no dependemos de la doctrina de una denominación, no dependemos de la línea teológica de nadie, dependemos de lo que dice aquí, hermanos. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Si nosotros estamos aquí, hermanos, aunque no conozcamos muchas cosas, estamos bien. O sea, ya iniciamos bien, ¿no? Estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, dice, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Si estamos seguros de esto, que estamos en Cristo, que estamos caminando conforme a lo que hemos oído y sido enseñados por Cristo, estamos bien, tranquilos, ¿no? Puede ser que no entendamos muchas cosas y probablemente no las entenderemos muchas de ellas, otras sí, tomará tiempo, pero si estamos en esto, caminando en esto, es de lo que habla aquí el apóstol Pablo, ¿no? Es lo que hemos aprendido acerca de Cristo. ¿Sí está claro? Más o menos. Bien, ahorita lo vamos a desarrollar más. Versículo 22. Y aquí va a ser el contraste, ¿no? De cómo están viviendo y lo que se espera, la expectativa. Versículo 22 dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, dice que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, hermano, no te voy a pedir que levantes la mano ni nada de eso, solamente que medites en esto. Tú debes reconocer en tu corazón si te has endurecido en alguna manera, ¿no? En cuanto a la respuesta que Dios espera de ti, personalmente, en cuanto a tu familia, y en cuanto a la iglesia, ¿no? Tú debes de reconocer y de escarbarle ahí si es que te has endurecido. Y meditar en la pregunta que te hacía al principio, ¿no? ¿Qué responderías a eso? Y el hecho de, cuando habla ahí de despojarse el viejo hombre, es simplemente el hecho de arrepentirte, ¿no? De arrepentirte del pecado y de someterte a Dios. O sea, no hay nada místico en esto, ¿no? Ok, Señor, ¿sabes qué? Es cierto, ¿no? Yo en esto he sido egoísta, he buscado solamente mi propio bien, no he considerado a los demás, ¿no? Llego y me voy rápido, no me interesa relacionarme con los otros. Eso es una forma de estar endurecidos del corazón. Y no es lo que se nos exhorta, dice que nos despojemos de eso. Es decir, quítate ese vestido, ¿no? Quítatelo. No sirve, ¿no? Dice, se corrompe. Es decir, estás así ahorita, pero ese vestido no va a mejorar. Cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos manda el apóstol Pablo? ¿Cuál es la exhortación después de haberles dicho, ustedes andan en esto y no es lo que se les enseñó? Despójense de eso. Y luego viene un mandato, ¿no? En el versículo 23. No les dije el título de la enseñanza, ¿verdad?
Ahorita se los digo. Versículo 23. Dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Como concepto rápido, mente se refiere al centro del pensamiento y del entendimiento, ¿no? Ahora sí que lo que está aquí, ¿no? Lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos, de donde salen nuestros motivos y nuestras acciones, esa es la mente. Y miren, voy a tratar de no entrar demasiado en esto, pero esta frase habla acerca de nuestro carácter espiritual, hermanos. Ahí en Romanos dice que renovemos nuestra mente, ¿no? Pero son dos palabras en el griego, que no se las voy a mencionar, pero que hablan acerca de esa renovación de la mente, que a veces nada más cambia tu forma de pensar, ¿no? O sea, ya no piensas de esa manera, ve mejorando, lee, estudia, que tu mente va enriqueciendo. Eso es una forma de renovar la mente, pero la forma en la que habla aquí Efesios es una forma, hablan de un carácter espiritual, más allá de la mente y de cambiar nuestra forma de pensar, es que nuestro espíritu vaya creciendo, ¿no? Es decir, que nos vayamos conformando a la imagen de Cristo. O sea, ¿se fijan que durante mucho tiempo todas las enseñanzas caen ahí mismo? O sea, podemos hablar acerca de, no sé, del amor, pero la expectativa ¿cuál es? El amor de Cristo. O sea, renovar nuestra mente, que nuestros sentidos espirituales sean renovados. ¿Para qué? Para llegar ahí a Cristo y ser como Él. O sea, así que todos los caminos llevan a Cristo, ¿no? Entonces, esta renovación del espíritu es lo que llamaríamos nosotros, y que andan en busca de ella, la fuente de la eterna juventud, ¿no? Tal vez nuestro cuerpo físico se va desgastando, está sujeto a las leyes naturales, pero esta renovación espiritual va rejuveneciendo tu espíritu. Sí, vas siendo cada vez un hombre nuevo, distinto, cada vez apuntando hacia Cristo. Esa es la idea, hermanos, ¿no? Del apóstol Pablo, ¿no? Quítate de eso, porque puedes caer en ese endurecimiento. Arrepiéntete de ese pecado, sométete a Dios y ve creciendo en esto. ¿Cómo? No hay trucos. Busca la santidad, métete a su palabra, empápate de su palabra todos los días, ora, ¿no? Conéctate al Zoom los miércoles a las 8 con los hermanos. O sea, no hay trucos, hermanos, es eso, ¿no? Como decía ahí en Hebreos 12, con paciencia, ¿sí? Y en perseverancia. Progresemos perseverando. A veces se va a poner difícil, a veces no vamos a tener ganas, ¿no? Pero pues hay que perseverar. ¿Qué es perseverar? Soportar un peso, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablamos ahí en Santiago acerca de las pruebas? Que las pruebas producen paciencia. Bueno, esa paciencia es la que está cargando algo pesado y no, ahí está pesado, lo tiro, ¿no? No, y si lo sigues cargando y se va a poner más pesado, lo sigo cargando. Y ahí voy caminando. ¿Ok? Entonces, es la fuente de la eterna juventud para nuestro espíritu. Ahora, ¿cuántos han escuchado acerca bueno, todos sabemos, ¿no? Todos tienen celular ahí en su mano, saben acerca de las actualizaciones que luego llegan, ¿no? Que deseas actualizar tu teléfono hoy en la noche, y algunos de nuestros celulares ya no soportan esa actualización, ¿no? Ya se quedan ahí viejitos. Pero, hermanos, esta analogía, ¿no? Nos habla acerca de esta renovación de mente en llegar a ser en este contexto de la enseñanza, un nuevo hermano. Nosotros ahí en casa y con unos hermanos, ¿no? Cuando por un tiempo estuvimos ahí como titubeando y no bien, ¿no? También pasamos por tiempos difíciles, pero luego recapacitas y te arrepientes y buscas del Señor y dices, Señor, tienes razón, ¿no? O sea, es cierto, yo soy el que no está bien. No son todos los hermanos los que no están bien, yo pensaba que ustedes estaban mal todos, ¿no? Resulta que era yo, ¿no? Bueno, necesitamos un hermano 2.0 todos aquí. ¿Sí o no? ¿Sí saben a lo que voy con eso? Las actualizaciones del celular van cambiando, ¿no? La actualización 13 del celular, ya no sé en qué número va ahorita, el 16, ¿no? En los iPhone. Bueno, no hay que llegar al número 16, pero
pero necesitamos renovarnos, ¿sí? Renovar nuestro software, ¿no? Entiéndase, nuestro espíritu, ¿no? La mente de nuestro espíritu, y seamos un nuevo hermano para los demás. Les decía al principio, aprovechemos este pretexto, no es superstición, ¿no? Es simplemente un domicilio diferente, ¿no? En Hacienda tenemos que reportar el cambio de domicilio y para ellos es un trámite nada más, ¿no? Cambiaron de domicilio, va, bien por ellos, ¿no? Y ya, firma. Pero es un buen pretexto, hermanos, para ser un hermano diferente, ¿no? Ya olvídese de aquel que salía corriendo rápido. Practíquelo, no está fácil, ¿no? Pero practíquelo. Bueno, vamos al 23, ¿verdad? 24 ya. Versículo 24. Dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esta palabra vistáis habla acerca de vestirse, ¿no? De investirse. También tiene un sentido de ser hundido, así como sumergido en algo nuevo. ¿Ok? La palabra nuevo hombre es curiosa, estaba estudiando y estaba curiosita, ¿no? Tiene la palabra, fíjense, de un hombre nuevo, de un nuevo y sorpresivo yo. Ay, ¿quién eres ahora, no? Te ves diferente, ¿no? Tiene ese sentido de un hombre, de un nuevo hombre y sorpresivo yo. Dice, alguien original. Dice, de una especie nunca vista antes. Ese es el sentido bíblico que tiene la palabra, ¿no? ¿Cuántos quieren un esposo que sea esposo 2.0, ¿no? Nuevo, original, un nuevo yo, que te abra la puerta del carro, ¿no? Y luego de la cierre. Cosas que tal vez no hacías antes, que dices, bueno, voy a empezar a hacer esto, ¿no? Una esposita 2.0. Bueno, no vamos a entrar ya porque voy a comprometerlos, ¿no? Ya hasta me perdí. ¿Cuántos quieren hijos 2.0? ¿Y los niños sin? Ok. Bueno, vamos ya a hacer las conclusiones ahora sí. Hay un aspecto, hermanos, controversial en esto. Quiero leérselos, no vamos a entrar ahí, pero es el camino que el Señor ha puesto para nosotros. Vaya a Romanos 8:29, por favor. Porque aunque hay una exhortación del apóstol Pablo, si se fijan, dice, andéis, son mandatos, cosas que tenemos que hacer. Romanos 8:29, por favor. Hay otro mandato de despójate. ¿Quién tiene que hacer eso? Yo, ¿verdad? Si me dice despójate, pues yo tengo que despojarme. Si dice que ande, pues yo tengo que andar. Si dice que me renueve, pues yo tengo que hacerlo. Tengo que ver, buscar. Tengo que vestirme, dice también. Romanos 8:29. ¿Ya están ahí? Dice, sí, porque los que de antemano conoció, también los predestinó. Y esto es propósito, hermanos. Predestinó es propósito. ¿Cuál es el propósito de aquellos que Él predestinó? ¿O cuál es el propósito de la predestinación? Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el Señor, por su parte, ¿no? Por su cuenta, nos va a llevar a ese hombre nuevo, a renovarnos, pero al mismo tiempo nos dice también que nosotros andemos, que nos despojemos, que nos vistamos y no permitamos que endurezca nuestro corazón. Es decir, son dos líneas que van así, y el Señor lo va a hacer porque Él lo prometió, pero nos deja una tarea que nosotros tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Si tú no haces tu parte, se va a endurecer tu corazón. Y recuerda que los resultados de un corazón endurecido son catastróficos, te llevan de mal en peor. ¿Ok? Entonces, hagamos nuestra parte. ¿Va? Bien. Termino con Efesios 4:1, por favor. Vamos ahí. En lo que llega le comento. La meta, amados, la meta es replicar, ser como Cristo, tener su carácter, ¿no? Es lo que habla este final del versículo 24, ¿no? Que hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. En el principio, volver a ese principio de cómo Dios había planeado al hombre, conforme a su imagen,
y su semejanza. Si usted va y estudia este texto, el versículo 24, va a ver que hay una referencia a Génesis acerca de esto, ¿no? Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 1, con eso terminamos. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, dice, y mansedumbre, con paciencia. ¿La necesitamos, sí o no? No les creí tanto. Quiere decir que estamos buena onda todos. ¿La necesitamos? Con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Necesitamos vivir esto, hermanos. Por el bien de todos nosotros, de nuestras familias, ¿no? De nuestros vecinos. Amén. Oramos. Póngase de pie, por favor, para que se desentuma poquito. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la provisión de tu palabra. Señor, a pesar del predicador, Señor, ayúdanos a establecer tu palabra en nuestro corazón, a caminar como tú nos has mandado, como tu palabra lo enseña, como tu palabra nos exhorta y nos manda a hacerlo. Señor, que podamos tomar conciencia y no permitir que nuestro corazón se endurezca, no permitir que seamos engañados por el pecado, Señor, y nos enorgullezcamos y nos creamos que somos mejores, que podemos solos. No lo permita, Señor, que podamos crecer juntos, cada uno en lo que tú le has llamado, conforme a los dones que le has dado, y que tu cuerpo, Señor, crezca unido. Señor, entendemos que va a haber situaciones, pero tú estás con nosotros. Tú lo has prometido y nosotros lo creemos, Señor, y confiamos en ello. Haremos nuestra parte, Señor, lo que nos corresponde, te honraremos. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad de poder hacerlo, por la oportunidad de tener un nuevo lugar donde reunirnos, Señor, un lugar donde tu palabra sea expuesta con libertad. Gracias, gracias, Señor. Te amamos, llévanos con bien a casa, guarda a los hermanos y permítanos tener un tiempo de refrigerio ahorita, y que te honremos, que pongamos en práctica, Señor, no solamente hoy, sino que sea un de continuo, ser intencionales en amarnos. Esa es la palabra, en amarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.